Hola, mi nombre es Eliana Henao y hoy les vengo a hablar sobre el capítulo 2, Pensando como economistas, del libro Principios de la Economía. El capítulo 2 del libro Principios de la Economía inicia hablándonos de la importancia y el valor del vocabulario del economista, que reside en proveer una nueva y útil manera de pensar acerca del mundo que nos rodea. Todos los campos de estudio tienen su propio lenguaje. La economía emplea términos como oferta, demanda, elasticidad, ventaja corporativa, excedente del consumidor y pérdida del peso muerto. A su vez, este libro nos anuncia que el propósito de él es ayudarnos a comprender cómo piensan los economistas. Este libro se divide en 4 temas principales. El primero de ellos es los economistas como científicos. Los economistas tratan de abordar su materia de estudio con objetividad científica, agrupando diferentes teorías, reevaluando datos y analizando para comprobar o refutar sus teorías. La economía, siendo una ciencia, su esencia radica en el método científico, el cual consiste en el desarrollo objetivo y comparación de teorías. Como primer subtema encontramos los modelos económicos, que son utilizados por los economistas para facilitar el aprendizaje, y estos están compuestos por diagramas y ecuaciones. Los podemos encontrar como diagramas de flujo circular o frontera de posibilidades de producción. Como segundo subtema tenemos el método científico, que es una técnica que nos permite llegar a un conocimiento que puede ser considerado válido desde el punto de vista de la ciencia. En tercera posición encontramos el papel de los supuestos. En la economía también se hacen supuestos, debido a que estos simplifican el mundo complejo y lo hacen más fácil de comprender. Los economistas pueden usar diferentes supuestos para analizar cuestiones distintas. Esto dependiendo si de lo que se estudia son los efectos a corto o largo plazo de alterar la cantidad de dinero circulante en la economía. Por ejemplo, supongamos que se debe estudiar lo que sucede en la economía cuando el gobierno altera la cantidad de dinero en circulación. Un ejemplo del papel de los supuestos en la vida cotidiana que nos podría ayudar a entenderlo puede ser el de un cuadro que se cae por acción del viento. Podríamos colocar este cuadro de nuevo donde estaba y abrir la ventana, a ver si de nuevo la corriente del viento lo tira. En cuarta posición encontramos la microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones e interactúan en el mercado. Y la macroeconomía es el estudio de los fenómenos de toda la economía, como el desempleo, la inflación y el crecimiento económico. Como siguiente tema encontramos a los economistas como asesores políticos. Muy a menudo se les pide a los economistas que expliquen las causas de los acontecimientos económicos, por ejemplo, el desempleo, pero muchas veces sus opiniones pueden ser ignoradas o pueden entrar a un debate. Esto debido a que la opinión del economista depende de su percepción personal ante una situación. Los economistas están encargados de recomendar alguna política que mejore los resultados económicos. Por ejemplo, ¿qué debería hacer el gobierno para mejorar el bienestar de los adolescentes? Cuando los economistas tratan de explicar el mundo, actúan como científicos, y cuando tratan de mejorarlo, actúan como asesores políticos. Como subtema encontramos el análisis normativo frente al análisis positivo, y en él las afirmaciones positivas y las afirmaciones normativas. Las afirmaciones positivas son enunciados que buscan describir la realidad como es, y las afirmaciones normativas son enunciados que buscan descubrir la realidad como debería ser. Ahora, ¿por qué los economistas discrepan entre sí? El libro nos cita 2 posibles motivos. Primero, los economistas pueden no estar de acuerdo con la validez de otras teorías positivas de cómo funciona la realidad. Y segundo, los economistas pueden tener diferentes valores y, por tanto, distintas visiones normativas de lo que la política económica debería tratar de lograr.
Acá encontramos diferencias en los juicios, diferencias en los valores y percepción frente a la realidad. En las diferencias en los juicios científicos, el libro nos dice que algunas veces los economistas no se ponen de acuerdo porque su juicio acerca de la validez de las teorías alternas es diferente, o bien porque difieren en el tamaño de algunos parámetros importantes que miden cómo se relacionan las variables económicas. Por ejemplo, algunas veces los economistas no están de acuerdo acerca de si el gobierno debe gravar el ingreso o el consumo, gasto de las familias. Los que están a favor de aplicar impuestos al consumo en vez del impuesto sobre la renta creen que este cambio fomentaría el ahorro, porque la cantidad ahorrada no estaría sujeta al pago de impuestos y porque más ahorro hace que existan más recursos para la acumulación de capital, lo que traduciría a un aumento de la productividad y de los niveles de vida. Por su parte, los economistas que están a favor del impuesto sobre la renta afirman que los ahorros de las familias no responderían demasiado a un cambio en las leyes fiscales. Como vemos, nos dice el libro, estos dos grupos de economistas no están de acuerdo porque tienen diferentes visiones normativas acerca de los sistemas impositivos y porque también tienen diferentes visiones positivas con respecto a cómo los incentivos fiscales repercuten en el ahorro. En Diferencias de los Valores nos explica que las políticas económicas no pueden ser juzgadas exclusivamente desde el punto de vista científico, ya que algunas veces los economistas dan consejos contradictorios porque tienen valores diferentes. Como último tema, encontramos un breve repaso sobre las gráficas. En el mapa podemos encontrar ejemplos visuales de cada una de ellas, que son las gráficas de una sola variable, las gráficas con dos variables, el sistema de coordenadas, las curvas en el sistema de coordenadas y la pendiente. Para mí, el origen de la educación financiera nace de la necesidad del ser humano de entender cómo funciona el dinero en el mundo y cuál sería la mejor forma de administrarlo, para así tener la capacidad de tomar buenas decisiones sobre sus recursos financieros. Como resultado de esta actividad, entendí la importancia de la filosofía dentro de nuestra profesión, el ser autónomos y críticos en cada situación, la importancia de investigar sobre cualquier problemática o tema de nuestro interés como profesionales y ser capaz de refutar hasta de nuestros propios pensamientos. Con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias.